Bien, por acá en Twitch. Nadie anda por ahí en Twitch. Bueno, ahí está entonces. Ya también creo que ya se puede ver. El problema está en que la otra vez me dijeron que se oía doble, pero no creo que esta vez se oiga doble porque nada más tengo un micrófono conectado. La ventaja que existe en esto. Va, ok. Bueno, entonces pues tienen un ratito ya nada más, bueno, unas cuantas horas para enviar su tarea. No hay ningún problema. Recuerden que con esa es con la que estoy haciendo la calificación, ¿no? SAS. Bueno, entonces les comentaba, pues ya les he estado haciendo así las explicaciones de algunas cosas, pero parece ser que les ha entrado la flojerización y como que ya lo notan un poco más aburrido. Entonces, pues vamos a hacer la cambiación directa a otras cosas, ¿no? Entonces, ya la idea de esto es que vamos a ver así ejemplos y ejemplos ya muy, muy, pero muy locos y sobre todo que les puedan llegar a servir bastante. Sobre todo, bueno, ya cuántas veces dije sobre todo, está la onda que hay una gran cantidad ya de información que se está manejando entonces en línea. Por tanto, con ustedes en el 2MM4 voy a estar revisando entonces allá algunos conceptos adicionales de programación, pero ya directamente sobre un ejemplo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Y también creo que ese ejemplo ya lo pueden encontrar en el canal de YouTube que tengo, pero ahora sí lo vamos a hacer un poco más grande. Sale. Existe entonces una página que se llama Our Working Data, que me parece que sí ya la están observando. Y, por ejemplo, de ellas hay una gran cantidad de información y de datos. Funciona muy, muy, pero muy bien para estadística. Y, por ejemplo, que, bueno, ya actualmente creo que ya después de lo que ha estado pasando en Ucrania y en esos lados, esto ya ha pasado de lado, pero todavía sigue existiendo entonces, ¿no? Esta parte que es la cantidad entonces de contagios y toda la cosa que se puede sacar de estadística de esta onda del coronavirus, ¿no? Que siempre le digo el coronavirus, pero no me vayan a banear el canal por andar diciendo cosas que no, ¿sale? Ok. Y entonces existe los perfiles de cómo ha estado funcionando entonces esto de la pandemia en diferentes países. Por supuesto, entonces aquí tengo el de México. Y vean, la última con la variante no sé qué, la variante casi 666 o Megatron, pues sí, hubo una gran cantidad de contagios, pero afortunadamente estos ya van disminuyendo y lo más probable es de que como la mayoría, es más bien, es que como la mayoría entonces de las enfermedades, esta vaya entonces siendo ya de manera como estacional y de las enfermedades respiratorias, ¿no? Que estoy mencionando. Aquí los casos confirmados y bueno, como lo mencionaba, esto se puede utilizar o esta cosa se puede utilizar para realizar la estadística o ya si nos vemos muy, muy intensos, como la parte del Big Data, de, ¿cómo se llama? De todos esos datos que están sucediendo, ¿no? En este momento. Y dirán ustedes, bueno, ¿para qué me va a servir esta cosa? Finalmente, esta onda, la misma pandemia ha acelerado el proceso del uso de algunas cosas de tecnologías, sobre todo para la programación en la nube, la utilización entonces de bases de datos y grandes cantidades de información, sobre todo, ¿no? Y además, entonces, pues ustedes van a estar revisando o van a recibir información después de, por ejemplo, de sensores, no lo sé, inclusive hasta de encuestas, ¿no? Pues, si lo podemos ver así, si quieren también irse sobre la parte administrativa o sobre el trabajo con personas, pero bueno, si vamos directamente con ya cosas electrónicas y la parte de mecatrónica, entonces pues, ustedes van a estar recibiendo información o una gran cantidad de información a partir de sensores, ¿no?
pueden ser sensores, no sé, de luz, de sonido, hasta cámaras mismas, ¿no? Entonces, el trabajo con toda esta gran cantidad de información después les va a servir para, bueno, ya cuando van a realizar la estadística, esto les puede servir para entonces realizar los modelos de los sistemas mecatrónicos que ustedes puedan estar desarrollando. Bueno, no sé y hablo esto en el sentido de mecatrónica, que pueden ser sistemas mecánicos, sistemas electrónicos, ¿no? Pueden ser por separado o también ya juntos, que en la actualidad pues ya muchos de ellos se manejan de manera conjunta, ¿no? Entonces, posteriormente a ese análisis que ustedes van a realizar, porque les voy a dejar también algunos ejercicios que involucran entonces a esta gran cantidad de datos que tengan ustedes que realizarle un análisis numérico, van a encontrar les va a ayudar esto para realizar, en primer lugar, el modelo de su sistema y posteriormente, ya que tengan entonces esta parte del modelo de su sistema, pueden aplicarle algunas reglas de control, ¿no? Y poder realizar alguna acción de control sobre ese mismo sistema que posiblemente ustedes hayan desarrollado, ¿no? O comprado o en algún momento alquilado, lo que ustedes quieran, ¿no? Entonces, es por ello que ya me interesaría entonces ver esta parte. Y si ya le añade, ya pensando a futuro también, para su trabajo terminal, alguna cosa que se esté realizando, procesamiento en la nube o en red, en una computadora, ya sea una red local o ya sea la red de internet, pues mucho, mucho mejor, ¿no? Entonces, vamos a ver ahorita con este ejemplito. Y bueno, entonces ese es el análisis que se va a realizar con ustedes en particular, con el 12MM4, pero con el 12mm3 voy a revisar también alguna cosa así similar, pero también realizar algunas cosas medio macabras, ¿no? Para que tengan entonces este conocimiento y veamos ahora sí en particular las arquitecturas de las computadoras, ¿no? No sé si ya llevaron esto de microcontroladores o micro no sé qué, microcontroladores y luego creo que es microcontroladores avanzados, ¿no? No sé si ya lo llevaron. Ay, canijo, ni sé qué es eso. ¿Por qué se duermen los pies? Voy a ponerle, ¿por qué se duermen los alumnos? ¿Qué cosas andan por ahí? Si no, pónganlo en el chat también del Twitch. Bueno, está bien. Bueno, ¿sí se escucha? ¿Se perdió la transmisión por el Discord? Bueno, bueno, bueno. Ah, ahí está. Creo que se me había perdido. Yo no, 752, yo no, X2. Sí se escucha, profe. No, ¿sabes qué pasó? Se trabó el Discord, o sea, no funcionaba. Ahorita que cambié aquí, no se movía para nada. Bueno, está medio raro. Va, no se preocupen, entonces sale. Entonces, para que no les digan y no les cuenten y no siempre mi idea de todas las clases es de enseñarles de manera que, este, no se, los ya expertos en esta cosa no les vean la cara, ¿no? Entonces, ahora vamos a desmentir a los programadores acá que se sienten los grandes dioses de la programación. Sale. Vamos nosotros, en este caso en particular, nosotros vamos a estar trabajando en el Google Colab, ¿va? En el Google Colab, ¿cómo funciona esta onda? Bueno, en esencia, porque puede ser que cambie y realmente sí tengo ahí algunas dudas de cómo está funcionando el Google Colab en particular, con esto del Google, ¿va? O cómo lo están trabajando. Pero en esencia, lo que yo sé
es de que este Google Colab se está ejecutando entonces en servidores que son servidores que tienen Linux o que están basados en Linux que tiene Google, ¿no? Ahí están corriendo entonces, o más bien tienen ustedes acceso perfectamente a todos los comandos de Linux, ¿no? Entonces, aquí directamente ustedes ya están como en una línea de comandos del Spider, o más bien una línea de comandos de Anaconda, que tienen la facultad entonces de revisar todo lo que se encuentra en este mismo servidor, ¿no? Entonces, esa parte como de programación en la nube, más o menos lo estamos manejando como tal. Ustedes no están programando directamente en su computadora. Su computadora nada más sirve entonces como un enlace directamente como ese servidor de Google, ¿no? O puede ser servidores inclusive, ¿no? Cada uno de ellos les va a permitir entonces, voy a poner aquí cuando se pone aquí enlazar, que le digo, los tengo todo en portugués, podría decirles entonces ligado, también puede ser. Y van a tener acceso tanto a una parte de memoria RAM del sistema como de disco, ¿sale? Y ahí les está poniendo entonces que es un backend de un motor de la computación de computadora de Google o de ordenador de Google que está ejecutando entonces el Python 3, ¿no? Tienen disponible entonces 2.69 gigabytes de RAM y un total de 107.72 gigas de espacio en su disco duro, ¿no? Digamos, en su disco duro que tiene entonces todos esos accesos, o bueno, para mi caso, todos esos accesos, o más bien todas las aplicaciones de Google, ¿va? Entonces también pueden revisar aquí lo del tiempo de ejecución. Eso luego lo revisamos, ¿no? Con más calma. Vamos a ver entonces esta parte. Finalmente, entonces podemos darle aquí en archivo o fichero, como tengo aquí, y abrir un nuevo bloc de notas. Un nuevo bloc de notas. Y voy a cerrar este de aquí. Tarda un ratillo, eso es lo único malo. Bueno, las dos cosas malas, que va a tardar un poquito y además, pues necesitan siempre conectividad a internet. Pueden revisarlo y programar en el celular, nomás que es bastante complicado a veces. Si tuvieran ahí un pequeño tecladito, pues sería de mayor utilidad. En algún momento yo creo que voy a también a conectar ahí el celular para que vean cómo se puede hacer. Por supuesto, conectando ahí un pequeño teclado, aunque yo siempre he preferido utilizar una computadora, ¿no? Y sobre todo las computadoras de escritorio, pero como reza el viejo adagio, ¿sale? En veces la vida no es como quisiéramos. ¡Sas! Porfa, si se aburren, si algo aquí, o tienen alguna pregunta, porfa, si tienen alguna pregunta, porfa, ahí en el chat, los estoy revisando con frecuencia, tanto el chat del Discord como del Twitch, ¿no? Entonces, a algo se les ocurre, digan cualquier cosa que se les vaya ocurriendo, porfa, ahí indíquenmelo, ¿no? Si de profe no entiendo, profe, ¿qué es esto? No entiendo absolutamente nada de lo que está hablando. Todo esto se vale, ¿va? Voy a hacerlo lo más sencillo posible y en algunos puntos también voy a escribirles ahí exactamente de qué estamos utilizando, porque con lo que quiero ver con ustedes también, y por eso ya he estado armando este ejercicio así mentalmente, para que veamos también lo de la programación funcional y no les vean la cara. La programación funcional les va a ser muy, muy útil y eso les va a hacer así ya reventar directamente cómo generar lo de la programación, ¿no? Y ya espero así completamente que ya tengan esa, pues que den ese salto adicional para decir, bueno, ahora sí ya puedo programar en lo que sea, en cualquier parte, teniendo en consideración esta arquitectura. También por eso ya decidí hacer con el otro grupo en 2MM3, ver estas cosas medio macabras, medio malévolas, craquear, craquear, porque les va a ayudar muchísimo entonces ahora para entender las arquitecturas de las computadoras, ya para que la terminen de de aprender, ¿no? Dice JCR que NPI. Pues sí, ¿no? Ahora sí me la aplicaron. Ya no puedo decir absolutamente nada. Bueno,
Entonces, ya estamos en esta onda del collab. Tengo tantas cosas abiertas que ya lo perdí. ¡Ay! Y sigo abriendo el Edge, me choca. Bueno, sale. Aquí está entonces lo del collab, ¿no? Ventaja que tenemos aquí. En el Spider yo les he mencionado que tienen que descargar a veces unas cuantas librerías, pero afortunadamente aquí en el collab no vamos a tener que descargar absolutamente nada, ¿no? En algunos casos sí vamos a tener que enviarle el comando para que descargue, o más bien para que descargue directamente en la nube la librería y la podemos utilizar. Pero nuestra ventaja entonces de utilizar el Colab, una, va a estar el Python más actualizado, la versión de Python más actualizada, y dos, tiene casi todas las librerías que comúnmente se utilizan. Ya si son librerías de terceros que no sean tan utilizadas o cosas ahí medio macabras también, van a, ¿cómo se llama? Sí van a tener que utilizar entonces estos comandos para indicarle de, necesito utilizar entonces esta librería, porfa, échame la mano ahí, ¿no? Entonces aquí le vamos a cambiar el nombre primero. Ahí está, ¿no? Recuerden entonces que esto se trata de un notebook de Python, ¿no? La I no sé qué significa. Me imagino que es como de inteligente o alguna cosa. ¿Sale? Bueno, ya estamos aquí. Primera cosa, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Estoy pensando. Ahí está. Entonces, yo no sé por qué cerré ahí el de Our Working Data. ¿Sí se sigue observando? Déjenme ver. Sí. Entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí? Simplemente lo que nosotros vamos a observar son los datos que se encuentran en esta página, ¿no? Vamos a entonces, que dice descargar entonces el dataset, o sea, todos los datos de la página Our Working Data del COVID-19, ¿no? Estos datos entonces se localizan de dos formas. En XSLX, que es un archivo de Excel, o un CSV. Y gran cantidad entonces también de los instrumentos que pueden ustedes utilizar o que actualmente se han estado generando y que tienen conectividad a internet o que pueden descargar entonces toda su información en una USB, se los va a estar entregando como archivos CSV, que son entonces, o el nombre que toman, vamos a verlo aquí, es coma separated values. Van a ser entonces estos archivos separados por coma. Vamos a verlos en imágenes, que son de este tipo, ¿no? Va a tener aquí esta, bla, 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 y todos están separados por coma. Toda la información entonces está separada por coma, por comas, ¿va? Estos archivos, si ustedes lo descargan, lo podrían hacer también, y si quieren revisarlo directamente en su computadora, es hacer la descarga del archivo y revisar entonces que muchas veces se descargan o se pueden abrir por Excel. ¿Sale? Pero la idea es que cada uno entonces de estas separaciones por coma representa una columna. Algo así. Cada uno entonces de la información que tenemos aquí separada por esta coma va a representar entonces una columna. Y cada una entonces de las filas que tenemos en el archivo, por supuesto, va a representar a las filas, ¿no? De nuestra tabla de datos. La primerita fila que siempre se va a encontrar en los archivos separados por coma son entonces los encabezados de esas tablas, ¿no? Aquí va a decir entonces el lugar donde se obtuvo esta información, la temperatura y salinidad, ¿no? Es decir, a lo mejor que estamos revisando un lago o un río, ¿no? ¿Sale? No hay nadie por acá. Y todavía parece que sí se escucha. Ahí sí no se escucha o no ven algo. O dicen, ¿de qué demonios está hablando? No veo absolutamente nada, me indica, ¿no? Si lo abren ustedes en Excel se va a ver alguna cosa de esta forma, ¿va? Mi recomendación es de que siempre lo abran entonces como un archivo de texto, no decirle a Excel que lo convierta, pero si le dicen a Excel que lo convierta, entonces puede tener ahí algunos errores o al intentar guardarlo ya no se va a guardar como debe de ser. Y que algunas ocasiones sí se hace de manera correcta, ¿no?
Mm, ¿Sale? ¿Hasta aquí alguna duda o algo así? Y de lo que quiero ver, vamos a revisar varias cosas y varias librerías también para generar reportes y ese tipo de cosas para que o sea, les digo, todo esto espero que en algún momento les ayude. También vamos a guardar información o van a crear ustedes su propia base de datos no SQL. Entonces, sí, también pueden ustedes ir ya revisando esta cosa. Busquen, sí, por supuesto, yo sé que la mayoría de ustedes, o si no es que casi todos, tienen una cuenta de Google, ¿no? O sea, Google ya es así como el gran hermano en este momento. Yo creo que ha de ser una creación de la Matrix o algo así, porque ya todo el mundo tiene información en Google, ¿no? Entonces, entren a esta cosa que se llama Firebase y denle ahí una revisada. A partir de aquí nosotros vamos a ir creando, una base de datos que es no SQL, es bastante sencilla de utilizar y ustedes entonces ya la van a tener ahí disponible, por ejemplo, para guardar información en la nube, ¿no? Sin ningún problema. También tienen ese acceso y esa ventaja sobre Google, ¿no? Más bien de Google. Va. Entonces, ya tenemos en mente toda esta información. De aquí vamos a sacar esta información. A partir entonces de estos datos, vamos a utilizar entonces también, o las vamos a ir graficando con esta librería que se llama Matplotlib, que les ayudará entonces a generar gráficas bastante bonitas y bastante útiles. Yo sé, por ejemplo, que aprendieron en herramientas computacionales, me parece, el uso de MATLAB. MATLAB es bastante bueno para generar estas gráficas. Y tiene ¿cómo se llama? Hay muchas formas entonces en las que ustedes puedan realizar todos esos movimientos, ¿no? Con el MATLAB, o más bien formatear la gráfica, que se vean bastante bonitas, pero aquí con el Matplotlib y con algunas otras librerías que vamos a ver, hay una que se llama Seaboard, que les genera unas gráficas muy padres, como estas de acá, ya van a tener esa ventaja de tener gráficas mucho mejores y que pueden presentar en sus posteriores trabajos, ¿no? ¿Sale? Seaboard. Vean todas estas. Se ven bastante bonitas porque pues se han dedicado a generar todas estas gráficas. Y la ventaja es que es gratis, a diferencia de MATLAB. Ahorita ustedes tienen el MATLAB gratuito a lo mejor porque tienen alguna cuenta de Google o lo craquearon, pero pues ya no tendrían necesidad de utilizar algo de esta manera, ¿no? Un montón de gráficas. Ay, aquí viene todo lo de Matplotlib, esto está de poca, ¿eh? Les voy a pasar esta infografía. Es de aquí. Para utilizar el Matplotlib, miren, fíjense, esta está bastante bueno. Datagrama CL. ¡Wow! Bueno, pues vamos a revisar todas estas cosas, ¿no? Esto es lo que vamos a hacer. Entonces, jalamos información de aquí, de este tipo de archivos, esta que está acá, la vamos a checar, o sea, vamos a revisar entonces la página en particular. Ustedes no van a tener que meter absolutamente nada. Hay dos formas de hacerlo. O ustedes lo meten directamente dándole clic o revisando cuál, si se dan cuenta, en la parte inferior de la ventana, pueden revisar que ahí está la dirección https://covid.ourworldindata.org, data, bla. Ahí se encuentra entonces el archivo. Pero lo que yo quiero es que vamos a revisar. Déjenme ver cómo es esto. Entro con esto. No. Ahorita reviso cómo le hago eso. Porque siempre lo hago y ni me doy cuenta cómo le hago. Para sacar entonces el código fuente en HTML. Vamos a revisar entonces cómo de una página web ustedes pueden revisar toda esa información, toda la información que está en el código de la página HTML y sacar entonces precisamente buscar a lo mejor el archivo CSV. Dicen, bueno, ahí ya encontré entonces mi archivo CSV o donde se encuentra, la dirección donde se encuentra ese archivo CSV y lo descargan. Es así hacer como hacerle un barrido a esas páginas y entonces descargar toda esa información. Puede ser utilizada entonces, por un lado, de manera benigna para obtener entonces todos los datos o información o archivos
de manera que estén abiertos, o también se puede utilizar de alguna manera medio macabra para ir obteniendo archivos o jalando información que posiblemente no esté disponible, ¿no? Pero pues nosotros lo podemos hacer con todas estas cosas. O sea que también nosotros vamos a ver ahí algunas cosas medio macabras, ¿no? Para que vayan aprendiendo a hacer esas ondas. Entonces, digo, analizamos la página web, sacamos esta onda. Luego, entonces, con esos archivos separados por coma, obtenemos esa información. Esa información la vamos a analizar o vamos a utilizar entonces toda esa información con esta librería que se llama Pandas. No precisamente todos estos pandas que ven aquí. Qué bonitos son los osos panda. Sino esta onda, ¿no? De Python Pandas. Nos va a ser muy útil para hacer este análisis estadístico. Es una librería de las más utilizadas entonces para los análisis estadísticos. Ya que obtengamos toda esa información y que ya la estemos entonces procesando, pueden hacer entonces toda esa parte matemática como lo más sencillo, ¿no? Sacar las medias, las varianzas, las desviaciones estándar, todo ello, ¿no? Ya que se hagan esos análisis e inclusive revisar esa parte inclusive de los métodos numéricos, aunque eso ya se hace más con esta librería, ¿no? NumPy. Esta es ya más cercana a lo que ustedes aprendieron alguna vez en MATLAB, ¿no? Vean, hay operaciones aritméticas, operaciones estadísticas, operadores a nivel de bits, que también habíamos estado revisando. ¿Qué más hay por aquí? También se puede utilizar para resolución de cosas de álgebra lineal, operaciones con matrices, por supuesto, operaciones matemáticas, conjuntándola entonces con la SciPy. No, a ver, ahorita me acuerdo bien de cuál es la librería, porque les digo, son bastantes. También para conteo, búsqueda y ordenación de datos. No me acuerdo cuál es, con la que pueden ustedes entonces resolver, por ejemplo, ecuaciones, o más bien ecuaciones diferenciales, integrales y ya otro tipo de cosas que son un poco más numéricas. Entonces se puede utilizar estas otras librerías. No precisamente NumPy, es la otra que estoy pensando, que no me acuerdo ahorita exactamente cómo se llama. Ahorita la checo. Pero bueno, todo lo que sea numérico es con NumPy, ¿no? Por eso se llama Numerical Python, ¿no? Es Numerical Python. Entonces, de ahí pueden revisar todas esas cosas, ¿no? Sobre todo se puede utilizar, esta se usa mucho para esta parte de álgebra lineal y operaciones con matrices, ¿no? Porque hace las cosas un poco más sencillas. Y si nosotros entonces vamos a tener toda esta información como tablas de datos, la podemos convertir perfectamente a una matriz, ¿no? Y arreglos también de este tipo. A partir de estos arreglos también, por ejemplo, se puede revisar y que ya después ustedes posteriormente van a revisar en sistemas de visión artificial, ¿no? Para realizar el procesamiento de imágenes. Si checamos ahí alguna imagen o alguna cosilla que podamos ir sacando dentro de todo este ejercicio, pues les enseño ahí a realizar cosas muy, muy, muy simples de procesamiento de imágenes, ¿no? Para que ya cuando lleguen a sistemas de visión artificial no se les haga tan complicado. Bueno, una vez entonces que ya tienen todas estas cosas, pueden graficarlas, pueden utilizar entonces esta librería que no me acuerdo cómo demonios se llama. Hay una que es SciPy, pero esa es Scientific Python. Pues sí, ¿cómo sería inútil? Sí, es esta. Pueden resolver entonces ecuaciones, pueden resolver entonces integrales, ecuaciones diferenciales y también la utilización para muchas cosas de álgebra lineal, ¿no? Con el SciPy. Entre el SciPy y el NumPy, que los vamos a estar checando, ¿no? Entonces, ya teniendo toda esta información, me van a decir una gran cantidad de datos, pero se puede ir revisando y sobre todo con este ejercicio que da para mucho. Por ejemplo, también toda esta información, a lo mejor decir, bueno, tenemos por acá, vamos a ver. Es más bien esta, ¿no? Esta. Si la vemos de manera logarítmica, entonces, que no quiere. Ahí está.
A lo mejor decir, bueno, entonces tenemos esta pendiente, ¿a qué velocidad estuvo creciendo los contagios? Por ejemplo, desde diciembre 26 de 2021 hasta enero 20 o enero 21 del 2022, durante ese mes. Entonces nos vamos a referir a estas librerías para la NumPy y la SciPy para poder obtener entonces un modelo que nos caracterice a esos datos. Una vez entonces que ya tenemos caracterizados todos esos datos, podemos entonces, ya les digo, graficarlos y obtener entonces ya sea reportes o guardar reportes en PDF, ¿no? ¿Qué les parece entonces que dicen, bueno, ya tengo entonces mi programa, genérame entonces un reporte en PDF con todos esos gráficos? Y ya está. Genero entonces ahí mi reporte, pongo mi tabla, pongo mis gráficos y ya me sale automáticamente en mi programa, ¿no? Y finalmente, y por un lado, bueno, grábame a lo mejor esos archivos que tengo o esa información, grábamelo ya sea en otros, como separated values, un archivo de separado por coma, o grábamelo entonces en una base de datos, o ambos, para tener entonces ese respaldo. ¿Sabes? Y entonces ya tenemos todo ese programa e inclusive, y esto ya, bueno, ya sería casi para el tercer parcial, ya meternos entonces con esta cosa, ¿no? Generar entonces, aunque en Python no me gusta mucho, entonces los interfaces gráficas de usuario, las famosas guides, estas cosas que a lo mejor observan en herramientas computacionales. Pueden entonces crear toda esa cosa, generan ya su programita de y dicen, bueno, ya nada más métele esta información o busque esta información y ahora sí, ya que tengo todo esto, órale, ya genérame hasta el reporte y guárdame todos esos datos. Pero yo ya generé mi programa que hace todo esto, ¿va? ¿Sale? Bueno, más o menos ya está así platicadito. ¿Cómo la ven? Entonces, esos serían los pasos que nosotros vamos a seguir ahora sí ya con este ejemplo. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Algo? Sí, más o menos. Entonces, ¿ya vieron todo lo que vamos a ver? Ojo, mucho ojo. Y no es que me quiera echar flores, pero este tipo de ejercicios los ven en los cursos esos del MIT y cosas así. Sí, hay algunos cursos así, Coursera por lo menos, o de academia, no sé cómo se llama, pero vi uno así igualito, algo así similar, que estaban dando, que proporcionaban en el MIT, así que, y no es que me quiera promocionar ni decir nada. Va, no, pero ¿cómo ven entonces? ¿Alguna duda o algo? O que me pongan NPI. JCR UWU dice, qué locura. Y pero pues ya que veamos cosas que realmente les van a ser de utilidad en esta programación y que aprendan un montón, sobre todo por obtener este tipo de programas, ¿no? Ya después, entonces, a lo mejor lo van modificando o para sus necesidades, ¿no? Que vayan ahora sí valga la superrebusnancia, a necesitar o a requerir en materias posteriores o finalmente a lo mejor en su trabajo terminal o quién sabe, quizá ya después, ¿no? Para cuando ya salgan, ya sea a la vida laboral o a un posgrado, a lo que ustedes vayan, a lo que ustedes quieran. ¿Sabes? Ya me puso ahí JCRUW, qué locura. Pero si no hay nadie acá en el Twitch, se me hace raro. Ya les puse un emoticón. Me voy a poner este que se está riendo. Va. Pero pues por supuesto, pues hay que iniciar por el inicio. Qué cosa, ¿no? Bueno. Ya me acordé. ¿Qué lleva? No, la otra es esta. Aparte de la SciPy, vamos a ver esta, la SunPy. Es Symbolic Python. Esa está bien pro y me van a decir, ay, ¿por qué carajos nunca aprendimos a hacer esto?
Este ejemplito entonces, ¿no? A ver, vamos a copiarlo como tal. Pueden ponerlo así, ¿no? Un Sampy es... ¿Cómo era? No, déjenme jalarlo para acá. Porque ya mi compu está sufriendo un poco. Sampy, ese es el SciPy. Jalamos esta de acá. Sampy import. Entonces ya les dije, de esta parte, bueno, como este ejemplo, lo que está haciendo es from y luego entonces ponen aquí la librería que ustedes quieren manejar. Recuerden entonces que esa librería va a ser un archivo PY, el cual va a contener entonces inclusive unas sublibrerías o unas clases y también funciones de las cuales ustedes pueden hacer uso, ¿no? Y aquí le estamos diciendo entonces, impórtame todo. Esto quiere decir tocho morocho. Ay, Dios santo. Va que va. Entonces, ahí está la idea. Vamos a ver. Recuerden que esto o lo que nos ayuda a realizar esta cosa es desempaquetar, hacer la desempaquetación de información, ¿va? Aquí entonces estamos desempacando un set. Acuérdense entonces eso de los sets. Ahora sí vamos a ver todos ese tipo entonces ya con más profundidad. Ya se los presenté entonces otra vez. Ya se los presenté entonces en el primer parcial, pero ahora sí vamos a ver este tipo ¿cómo se llama? De variables que tiene Python que nos ayuda entonces para guardar grandes cantidades de datos. Ahora sí las vamos a ver con más profundidad, digamos, ¿no? Entonces, vamos a desempaquetar, hacer la desempaquetización. No sé por qué carajos eso lo puedo decir más rápido. Entonces, de estos sets, ¿no? Un set en varias variables. Aquí se lo voy a poner entre comillas, esto viola uno de los principios de la programación funcional. ¿Cuál es uno de los principios de la programación funcional? Y aquí, quién sabe qué hice, ahorita vamos a marcar error. Que una función entonces puede recibir harto, mucho, demasiado, bastante parámetros, ¿va? Puede ser esos parámetros, pero nada más les va a regresar un solo valor. Pero Python entonces encontró que utilizando, o más bien no encontró, sino que desarrollaron este lenguaje de tal manera que utilizando este tipo ¿cómo se llama? De variables que guardan muchos tipos de datos, o muchos datos como los sets, las listas, los grupos, las librerías, los diccionarios, perdón. Este, entonces, utilizando esas técnicas de Python, pudieron violar entonces este principio de programación funcional, aunque técnicamente lo que están haciendo es que esta Y, en este caso, o sea, de manera así general, ¿no? Mandan a llamar entonces esa función, le ponen toda la bola de parámetros que quieran y les regresa un solo dato, les regresa un set, pero utilizando entonces esta técnica de desempaquetamiento de Python, esta cosa de aquí, ustedes pueden recibir entonces mucha información, muchas informaciones. ¿Va? ¿Y qué nos dice aquí entonces? Están utilizando la librería symbol y le van a meter entonces que X, Y y Z van a ser mis símbolos. ¿Va? Symbols. Entonces todos esos símbolos. Y ahí está. Entonces ya está. Con estos parámetros regresa entonces un set y lo desempaqueta. Entonces nosotros ya estamos obteniendo, digamos, como que 3 variables, ¿no? Va. Para irle dando. Entonces ya le ponemos, por ejemplo, int printing. Inmediatamente nos aventamos esto, ¿no? Integral. La integral entonces de 1 entre x con variable x, ¿no?
Y ahí está. Entonces ya pueden ver aquí esto como una integral. Esto se los está obteniendo también como una especie de lenguaje de marcado que se llama látex. Y no precisamente el látex que están pensando. También vamos a ver ahí algunas cosillas de eso. ¿Por qué? Porque a partir entonces del uso de este lenguaje de marcado, órale, es este realmente, ¿no? El otro látex que nos acaba de salir aquí. Oh, su mecha. Con razón le voy a poner que no es contenido para niños, ¿no? Aquí en YouTube, cuando subo el video. Entonces, este de aquí, precisamente este, no el de ¿cómo se llama? La otra información que estamos viendo, este mejor de acá. Vamos a entrar mejor con este. Esto va a ser un lenguaje de marcado que nos permite entonces generar, por ejemplo, este tipo de ecuaciones, o por ejemplo las ecuaciones que sea integral de algo, bla, bla, bla. Y entonces esto nos va a ayudar a la generación de los reportes, ¿no? Para que ustedes también, si les piden en algún momento que pongan algunas ecuaciones o digan, va, estos datos que yo obtuve o este modelo que yo obtuve, ahí está entonces como una ecuación, ¿no? Esta es la ecuación que me describe entonces a toda esta información, ¿no? El modelo que yo estoy queriendo obtener, ¿va? ¿Sale? Entonces, ya les puede salir esto lo pueden pasar entonces a su PDF. Bueno, pero esto entonces se queda como ejemplo. Y la parte bonita también, ya hay algunos de sus compañeros que he visto que lo manejan bastante bien, que han estado manejando bien esta parte del collab y que ponen aquí toda la información, ¿no? Y ya pueden entonces generar ¿cómo se llama? Sus notebooks, sus cuadernos de trabajo del collab y que se ven bastante bien, ¿no? Entonces, váyanle metiendo ahí cosas bonitas. Dale pues ahora sí, comenzamos. Va, entonces para darles ahí, todo esto. Vamos a ver. Dime tantito, que ando buscando por acá. Ok, va. En primer lugar, entonces, vamos a hacer el análisis de la página web en particular, ¿no? Ah, también, ¿saben qué? La otra cosa que me faltaba, ahorita que estoy revisando entonces aquí toda mi bola de notas, y puede ser entonces que ya una vez también que hayan revisado todo esto, la otra cosa que vamos a ver es que, por ejemplo, si dejan ahí procesando alguna información y se van, y en algún momento entonces, pues ya muchos de sus celulares están conectados con el correo, ¿no? Puede ser entonces que también este programita lo vamos a poner de manera que cuando ya termine de realizar alguna acción, puede ser entonces o ya que termine de realizar todo el proceso, y a lo mejor ustedes están trabajando también en equipo, llegue y que ustedes le pongan, bueno, cuando termine, mándame el correo a todos estos, ¿no? Y que les mande un correo o inclusive voy a buscar la forma en que se pueda conectar. Déjenme ver si lo logro. Y que les envíe no solamente un correo, sino inclusive un mensaje por alguno de estos, de estos paquetes de mensajería instantánea que tenemos, ¿no? Como WhatsApp o Telegram o alguno de ellos, o inclusive un mensaje SMS, ¿no? Eso no creo que sea tan complicado, pero vamos a ver. Vamos a ver. Estaría loco, ¿no? También eso de mandar por el correo pues puede ser bastante útil para mandarles este spam, ¿no? Ya pueden ahí spamear a cualquiera. Va. Bueno, ahí que estaba revisando mis notas. Es que veo cada una de esas cosas y iba poniendo ahí todo lo que vamos a ver. Y ya me empieza a alocar. Sobre todo también para que vean ustedes eh, pues todo el uso que tiene Python y toda la capacidad entonces que tenemos como para utilizar Python. Va, así de golpe y porrazo entonces. Ahora sí, comenzamos con esta parte.
aquí que va a iniciar. Entonces, vamos a mandar a llamar una librería. Recuerden, el código lo voy a subir a GitHub. Entonces, pero si ustedes lo quieren ir revisando, por supuesto que es mucho, mucho mejor. Entonces, vamos a mandar a llamar la librería Pandas. ¿Sí? ¿Sabes? Ay, Dios santo. No quiere. Va que va. Mandamos a llamar la librería Pandas. Y después vamos a leer los archivos. Leer un archivo. La onda, entonces aquí nos va a regresar una especie de datos que se llama data frame o ¿cómo se llama? ¿Cómo le podemos llamar? Un cuadro de datos, una tabla de datos, en parte, así se llamaría. Y vamos a utilizar entonces pandas. Recuerden, esta parte la podemos poner así. ¿Qué significa esto? Entonces estamos poniendo, importa la librería como tal, así. Y recuerden, como siempre les digo, Python trabaja todo como un objeto. Entonces, en el momento en que nosotros estamos importando la librería, la va a manejar entonces como un objeto y siempre vamos a tener acceso a todas sus, ya sea métodos o atributos por medio del operador punto, ¿no? Bueno, lo voy a dejar así, ¿no? Así entonces vamos a utilizarla, vamos a poder acceder a la librería, así, a la función, a esta librería y su función read CSV, o sea, hace leer un archivo CSV. Y aquí vamos a meter el archivo CSV en particular. También puede ser un archivo de texto, pero en general está trabajado o se trabaja como un CSV, ¿no? Pero luego le pueden poner as y aquí le van a poner otro nombre. Porque a lo mejor no lo quiero identificar como pandas, lo quiero identificar como PD para que me sea más rápido. Bueno, entonces, al hacer eso, voy a utilizar pd.readCSV. ¿Sale? Y aquí dentro, entonces, voy a poner el nombre o la dirección, más bien la dirección y el nombre del archivo CSV. Entonces, le voy a poner aquí ruta como tal, guión archivo CSV, digo diagonal, no guión, diagonal CSV. Ahora, la ruta puede indicar a una ruta local, refiriéndose entonces a la ruta, puede ser una ruta local, en el caso de que sea local, puede ser una C 2 diagonal, mis documentos, diagonal, bla, 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 ¿no? O puede tratarse entonces de una en internet, que puede ser HTTPS o HTTP si no queremos diagonal, diagonal. Aquí me equivoqué con www. Bla, 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 bla. ¿No? En este caso nosotros vamos a utilizar una que sea por internet, que viene en este caso, ¿no? Ahorita lo vamos a hacer así nada más para ejemplificar cómo vamos a trabajar, jalando la información directamente de aquí. Se pueden colocar entonces en este archivo CSV y darle clic derecho. Le dan clic derecho y ya les va a salir bastantes opciones. Una de ellas entonces es copiar la dirección del link. Copian ustedes entonces la dirección del link. Recuerden, tiene que ponerse sobre CSV y darle clic derecho. A lo mejor no está saliendo esa onda directamente en el video, pero ya les va a salir entonces copiar la dirección o el enlace la dirección del enlace. Regresamos para acá y la pegamos. ¿Qué sería pegar, no? Con control V. Y ahí está. Esa es la dirección entonces que nosotros vamos a estar trabajando. La HTTPS, diagonal, diagonal. Si era el diagonal inverso, me lleva. No sé, es que luego ya esos diagonales me hacen bolas. Pero bueno, sí es ese. HTTP, diagonal, diagonal, www. O puede ser así directamente la covid.overworkingdata. Esta de aquí, ¿no? ¿Sale? Y ejecutamos.
Ojo, y también inclusive si ustedes están trabajando o de manera local, si esto lo van a estar trabajando en el Spider, por ejemplo, se va a tardar un poquito. ¿Por qué? Porque tiene entonces que entrar al sitio, preguntar si ese archivo existe y finalmente entonces descargarlo. Se lo descarga y, ojo, les va a estar guardando, les va a estar manteniendo entonces una copia, pero una copia ¿en dónde? En la memoria RAM. En el momento entonces que nosotros mandamos esto, creció la cantidad de memoria RAM utilizada, porque ahora nos encontramos entonces en la parte de la memoria de datos. ¿Va? Y entonces ya utilizaron toda la información que viene aquí, ya está en la memoria de datos. Podemos revisarla, por ejemplo, en donde están las variables que estamos utilizando. En ese momento, y esta cosa le viene valiendo gorro. Fíjense, también la otra es que si ustedes están utilizando entonces el Spider ya lo maneja, pero puede ser que aquí no les detecte entonces así de forma correcta que están utilizando entonces una librería como el Pandas, ¿no? Y los tipos de datos que les está manejando. Pero nosotros lo podemos ver y darle DF y ahí está. Les va a marcar nada más. Cuando ustedes manden a llamar entonces esta tabla de datos, utilizando entonces la librería Pandas, les va a entregar la tabla de datos, como ven aquí. Voy a quitar esto de acá. Y entonces ya les va a poner cómo está estructurada la tabla de datos. Pero ojo, nada más les va a dar los primeros 5 datos y los últimos 5 datos. Vamos a tener en total 166.553 filas de datos y varias columnas. Muchas de esas columnas no se las pone, les pone aquí entonces esos 3 puntos y vamos a llegar hasta acá, ¿no? Cada una de ellas entonces va a contener va a tener entonces un encabezado y ya cada una de las columnas va a contener la información. Ya puede ser por fecha, total de casos, nuevos casos. Y también vamos a estar trabajando con esta cosa que es NaN. ¿Qué es el NaN? El nombre de esta cosa es not a number, no es un número. Aquí hay que aclarar con mucho cuidado que not a number se trata entonces de un tipo de dato que no es un número en realidad. Y en este caso, para estas tablas de datos, ese NaN significa que no se tienen los datos o que se colocó algún otro valor que no representa entonces un dato numérico. ¿Va? Esto quién sabe qué carajo sea, ¿no? Pero bueno, ahí está la diferencia. Esto es un dato numérico y esto es otra cosa que no es un número. Esto nos puede llegar a ocasionar muchos problemas en el momento en que nosotros estemos realizando la estadística. ¿Por qué? Porque ese not a number no es un número, no es un número. Puede inclusive entonces tomarse como la cadena de texto, que significa no es un número, not a number, N-A-N. Entonces nosotros vamos a realizar ahí alguna cosa también para quitar ese AN y ponerle, por ejemplo, 0, ¿no? Puede ser que entonces nos convenga ponerle un 0, o a lo mejor ponerle un -1, o ponerle algún otro valor numérico en particular que sea entonces, o que nos esté diciendo, o que nos ayude más bien a revisar qué tipo de dato se trata, ¿no? Que diga qué tipo de datos nosotros sí podemos entonces hacer la revisación, ¿no? ¿Va? Vale. ¿Hasta aquí tenemos alguna duda? ¿Dudas o alguna duda? ¿Algún comentario? ¿Algo que quieran decir? Porfa, no se queden callados. Me da miedo. Siento que estoy hablando con la computadora y sí estoy un poquito loco, pero no tanto. Si no, si vamos a regresar a clases presenciales. Y fíjense, yo tampoco quiero. El lunes a las 7 de la mañana. Qué dolor.
Va, todo bien por el momento. Sí, va. No hemos visto mucho, ¿no? Hasta esta parte. Fíjense, hasta lo que estoy pensando mejor en lugar. No, sí lo voy a subir a GitHub y también a lo mejor entonces esto se los voy a compartir aquí con esta parte para compartir, para que tengamos entonces esas dos opciones, tanto el GitHub como esta parte. Ah, también esta onda nosotros lo podemos conectar con el GitHub, ¿no? Entonces, de ahí, lo vamos a revisar, cómo lo pueden ustedes, conectar y también cómo hacer el trabajo colaborativo, porque les digo, o sea, allá afuera, ya cuando lleguen inclusive no afuera, sino ya cuando, por ejemplo, digan, bueno, va, vamos a hacer este trabajo en equipo, o ya después nos vamos al trabajo terminal y lo vamos a hacer en equipo. Entonces también aquí quiero que vean cómo hacer el trabajo de programación de manera colaborativa, ¿no? Y ahora con todas las herramientas que tenemos disponibles, o por lo menos esta que es GitHub y el Colab, para que tengan entonces esa opción de que va, pues aquí como que no me queda claro qué estás intentando hacer o modifícale por esta parte. ¿Cómo le podemos hacer para eso? Entonces vienen aquí y le pueden poner un comentario, adicionar un comentario y ya le pueden poner aquí. Esto no, ay Dios santo, esto no le entiendo. Ayuda, por favor. ¿Sabes? Y ya pueden entonces dejar todo esta libreta de trabajo con comentarios, con todo y que se vea bastante bien. Y si están trabajando entonces ahí de manera colaborativa, entonces aquí ya se va a ver atascadísimo como si se tratara entonces de cuando hacen los comentarios en Word, ¿no? ¿Sale? Vale, entonces también vamos a revisar esa parte del trabajo colaborativo. Es bastante como pueden observar, pero no es bastante sencillo. Pues, finalmente va a ser muy, muy sencillo porque tenemos entonces todas estas librerías que ya terceros utilizaron. Ya entonces en este primer parcial ya les revisamos toda la estructura de la programación orientada a objetos y ya les dejé toda esa bola de ejercicios que espero que sí los hayan hecho ustedes o por lo menos que las hayan entendido para entonces, pues que vean cómo se trabaja sobre todo esto, ¿no? Todavía falta ahí que veamos algunos ejercicios de programación orientada a objetos, programación funcional y todo ello, ¿no? Pero vamos sobre todo este ejemplito. Órale. ¿Alguna duda o algo así? No, el bitch está muy callado el día de hoy, pero está bien. Bueno, entonces ya tenemos todo esto. Ya entonces checaron toda esta información que podemos nosotros ir obteniendo con la librería esta Pandas, perdón. ¿Qué más podemos entonces aquí revisar del Pandas? Por ejemplo, entonces aquí es ver la tabla de datos y recuerden es primeras 5 filas y primeras y últimas 5 filas, ¿no? De toda esa información. Pero puede ser entonces que querramos ver ya datos en particular o algo en particular de la tabla de datos. Por ejemplo, podemos poner pdf.head. Entramos entonces a la función de esta, eh, ¿cómo se llama? De la tabla de datos. Y esta va a tener entonces una función. Aquí recuerden entonces, df va a ser el objeto tabla de datos. ¿Sale? Entonces, al leer esta cosa, vamos a obtener entonces un objeto tabla de datos o data frame y tiene, por supuesto, entonces funcionalidades. df.head es observar las primeras n filas. Esa n va aquí dentro. ¿Cuál va a ser? Por ejemplo, queremos observar las primeras 6 filas. N va a ser igual a 5 por defecto. O sea, si ustedes no le ponen absolutamente nada, recuerden que cuando se puede
poner una función, o más bien cuando se declara una función o se coloca entonces toda esa función en Python, ustedes le pueden poner n igual a 5 y entonces ya le están diciendo que la función por defecto o por default va a tener el valor de 5. Bueno, pero en este caso queremos ver las primeras n filas. O puede ser así también que ustedes quieran observar las últimas n filas. E igual, n va a ser igual a 5 por defecto. En ese caso van a utilizar df y la función tail. Vamos a ver las últimas 10, ¿qué les parece? ¿Vale? Recuerden guardar también su información. Eso lo pueden hacer aquí con guardar como siempre, ¿no? Control S. Yo eso ya lo tengo así de cajón. O sea, si ustedes siempre para que se les va el internet, se apaga la luz o alguna cosa, siempre estén dando control S para que quede guardado, ¿no? Entonces, pueden ustedes observar aquí. En este caso nada más me está marcando las últimas 10, ¿no? Aquí le valió sdf.head. Entonces aquí están las últimas 10 filas que son de Zimbabue, ¿no? Y aquí le están diciendo 10 filas, 67 columnas. Si se pone así muy pesado, lo forzamos entonces a que nos muestre toda esa información utilizando print. Aunque cambia un poquito, pueden ustedes entonces observar que va a cambiar un poquito la forma de mostrar las cosas. Entonces aquí está. Bueno, se pasa de lanza esta cosa. Aquí nos está marcando entonces las primeras 6 filas, pero nos está poniendo también todas las columnas. Como el print está entonces esperando marcar una cadena de texto, entonces recuerden esa onda del diagonal, guión bajo, str, guión bajo, guión bajo. Entonces esto nos lo está convirtiendo en una cadena de texto y por eso ya no se ve así bonito, ¿no? Pero podemos estar observando entonces aquí las primeras 6 filas de nuestros datos y luego las últimas 10. Podemos utilizar entonces ahí el print para forzarlo o agarrar y decir, bueno, entonces aquí pongo entonces las filas, las primeras 6 filas, perdón, las muestro. O sea, ya se van a ver más bonitas y también aquí pues, ustedes pueden mostrar las últimas 10. Entonces ahí está, ¿no? Recuerden, ahí el print sí puede generarles algunas cosas que no se vean bastante bien. Y la ventaja de aquí es que estamos trabajando con celdas, ¿no? Recuerden, esas celdas se van a ir ejecutando entonces conforme ustedes le piquen aquí en el ejecutar o le presionen Shift Enter. Yo estoy muy acostumbrado a ponerle Shift Enter, ¿no? Por eso no se ve que le doy clic hasta acá, pero con esto pueden ejecutar exactamente esa celda. Entonces ahí se muestran esas primeras 6 filas y estas últimas 10. Otra onda. Puede ser entonces que ya tengan toda esa información y digan, bueno, quiero ver los tipos de datos que está manejando. ¿Cómo que no? ¿A poco ya no lo tiene? No, ya no. ¿Cómo será? Sí, es data frame, qué raro. Generalmente, bueno, otra onda también, esta parte del Python van cambiando muchas de estas librerías y entonces hay algunas de ellas que luego ya no corren. Bueno, con este info entonces podemos obtener la información de los datos, más bien de la tabla de los datos, sí sería de los datos del data frame, ¿no? Y esto entonces ya me indica, bueno, tenemos todas estas columnas. En total son 30 y 40, muchas. No, son 66 columnas, ¿no? Y después de todas ellas nos dice qué conteo de
de datos que no sean nulos, que incluye también los NaN, son. Y también me está diciendo qué tipo de dato es. Es un objeto, ¿cómo se llama esto? Un archivo flotante de 64 bits, o cosas así, ¿no? Ya, y aquí estoy viendo entonces esta cosa, JCRUWU. No sé por qué esto no me lo quita. Dice, si quieres ver la información de Europa, eso está interesante, porque si te fijas, si viene aquí el apartado de continente. Ahorita lo estamos viendo todo en particular, todo en general. Ya estoy marcándoles todo esto. Pero a ver, está bastante interesante antes de que terminemos, ¿no? Sí, porque ahora sí, eso es lo que me gusta, ya que empiecen a preguntar. Antes de eso, fíjense, también podemos hacer la estadística básica. Estadística básica de toda la tabla de datos, de todo el data frame, ¿va? Y entonces ya le podemos poner df.describe, va a ser entonces esa función, ¿va? Inclusive nos da, aquí está, ¿no? Entonces, de cada uno de las columnas que tenemos, nos va a dar el conteo, el promedio, la desviación estándar, valores mínimos, valores máximos, y si alguna vez recuerdan o lo ven en probabilidad y estadística, podemos obtener los cuartiles de cada uno de esos datos. ¿Saben que no? A lo mejor lo pueden llegar a recordar un poquito de probabilidad en nivel medio superior. Inclusive hasta eso de los cuartiles, yo me acuerdo que se veía en secundaria, no sé, tengo así la ligera sospecha de que se veía, si no en probabilidad estadística lo deben de ver también, ¿no? ¿Cuáles son entonces los cuartiles, que son también bastante útiles, ¿no? Para saber cuál es la información que pasa a un cuarto, a 2 cuartos o a 3 cuartos de todos los datos en general, ¿no? Más o menos la idea. Pero tenemos entonces todos esa información. Bueno, JCR UWU, va. Si solamente quiero ver la información de Europa o la información de un país en particular. Es bastante intenso esto, ¿no? Bueno. Tienen ustedes entonces toda esta bola de columnas. ¿Va? Tenemos entonces en total 66 columnas que tienen todos esos datos, en los cuales están distribuidos los 166.536, creo, datos, ¿no? Todas esas cosas que tenemos en las filas. Aquí está, 166.553. Va. Distribuidos entonces en esas filas, distribuidas entonces en esas 66 columnas. Me está preguntando aquí JCR, ¿cómo le hago para revisar un continente en particular? Bueno, podemos utilizar entonces aquí la información o esta columna de continente. ¿Cómo le vamos a hacer? DF, podemos ingresar a él como si se tratara entonces, o a la tabla de datos, podemos ingresar y buscar una en particular, buscar alguna información en particular, como si estuviéramos tratando, como si se tratara entonces de un arreglo. Le vamos a poner aquí continent. Esto nos va a traer entonces toda la información o toda la tabla, todos los valores que existen entonces en la columna. ¿Va? Entonces nos va a decir Asia and Africa, ¿no? Por ejemplo. Y nos está generando entonces un subtabla. ¿Por qué razón? O sea, esto de aquí, entonces puedo decirle, bueno, quiero revisar entonces, vamos a ponerle, revisar los primeros 20 datos de la columna continent. ¿Cómo le hacemos? Continent 20. Continent, le ponemos DF, entramos entonces con los corchetes, ponemos aquí entre comillas, porque se trata entonces de una cadena de texto, y le ponemos .head.
¿Por qué razón? Esto de aquí me está generando un objeto data frame o un subobjeto data frame. Y ese objeto data frame, pues por supuesto que también tiene las funcionalidades normales de un data frame, por ejemplo el head. Y vemos entonces los primeros 20. Ahora, tener un data frame con los datos, con datos en particular de la columna continents. Ejemplo, hasta este momento sabemos que esto es Asia, ¿no? Existe en Asia. Por supuesto, debe de venir como Europe también. ¿Va? ¿Cómo le hacemos entonces para esto? Viene entonces como continent, ¿no? df continent. Y esto le vamos a poner entonces que trate, por ejemplo, de Europe. Ay, perdón, aquí debe ser igual, igual. Qué raro. Ya me lo están cambiando. No, perdón. Me equivoqué exactamente aquí de los. Ya nada más para terminar, porque ya estamos sobre el límite. Me equivoqué entonces en el. ¿Cómo se llama? En el uso de los corchetes. Vean. ¿Cómo le vamos a hacer entonces para obtener una subtabla de datos que nada más contenga Europa? Vean, ya aquí ya disminuyó la cantidad de datos. Vamos a hacer lo siguiente. Fíjense, con df.continent obtuvimos entonces una nueva tabla de datos. ¿Va? Pero ahora le vamos a decir, voy a quitar, por ejemplo, esta parte de aquí, ahorita para que lo revisen. Sí, ahí la regué. Van a decirle entonces, bueno, tengo esta tabla de datos con esta información de esa columna, continent. Y le voy a decir, bueno, ¿en cuáles de ellas esto es igual a Europe, a esos datos? Ejecuto. Esto, por supuesto, ustedes deben de saber que nos va a regresar entonces un booleano o booleanos en realidad. Una tabla de datos con booleanos. ¿Ya vieron? ¿Cuáles son falsos y cuáles son verdaderos? ¿Sabes? Entonces, antes de esto, vamos a poner esta ola. Aquí es obtener una tabla de datos, un data frame, con booleanos donde se cumpla esta condición. ¿Sabes? Y teniendo en consideración eso, el pandas tiene la ventaja, ya para terminar, entonces, no me está mega trabando esto. Como le puse hace rato, entonces ya podemos poner DF con esa información, tiene entonces la ventaja de agarrar y pueden copiar entonces esta tabla de datos y decirle, bueno, con esa tabla de datos, pues mándame a generar un nuevo data frame que contenga entonces, o más bien donde se cumplan, donde sea verdaderos esta información. Y entonces así podemos obtener ahora un subdata frame con los datos en particular de la columna continent. Y donde ese sea igual a Europa. ¿Va? Bueno, entonces ya que ya estamos sobre los límites, hasta aquí la dejamos. Luego ya terminamos entonces con esa información JCRUW. Quiero ver solamente entonces la información de Europa y ahí nos vamos a ir en particular. Y ya después a lo mejor ya nos vamos sobre un país en particular. ¿Va? ¿Solo recibe números? Sí, hasta donde recuerdo, sí. Entonces ese punto head solamente va a recibir números. Aquí. Entonces, para decirte cuáles va a ser la cantidad de datos que se quieren mostrar.
Bueno, pues ya, quedan 2 minutos, ya nada más. Esta onda ahí se quedó trabada, pero no importa. Entonces, tanto el video ya cuando lo cargue, tengo uno de estos adicional. Cuando lo cargue, entonces les voy a compartir lo subo a GitHub y también va a estar el video en YouTube, ¿va? Para que todos lo puedan revisar. Órale, entonces pues ahí nos estamos viendo, ¿va que va? Termino la transmisión en Discord, nos vemos.